Durante más de 50 años, los científicos estadounidenses repitieron que cierta crisis energética no tenía solución, que la física misma ponía un muro infranqueable. Pero mientras ese debate seguía estancado, China estaba haciendo algo muy distinto. Estaba construyendo, en silencio, la respuesta que muchos decían imposible. Y ahora esa respuesta existe. No nació en laboratorios occidentales ni en discursos triunfalistas sobre ser una superpotencia energética, sino en manos de ingenieros chinos que trabajaban lejos de los reflectores, creando algo tan radical que podría dejar obsoletas a las plantas nucleares de Occidente en menos de una década. Y no estamos hablando de paneles solares. Estados Unidos ya los convirtió en una de las fuentes de energía más baratas y confiables en casi todo su territorio. Tampoco se trata de turbinas eólicas. Esto es algo mucho más poderoso y mucho más transformador que cualquier cosa que el mundo haya visto desde el Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial. Y, en realidad, el comienzo de esta historia se remonta todavía más atrás. Pero antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Entre 1958 y 2006, China concluyó la construcción del ferrocarril Qinghai-Tíbet, también conocido como ferrocarril Chingsang. Hoy, con más de 960 kilómetros de vías por encima de los 4.000 metros de altitud, es el ferrocarril más alto del mundo. Trenes de pasajeros ahora salen de Pekín, Chengdu, Chongqing, Cantón, Shanghái, Xining y Lanzhou, y pueden transportar entre 800 y 1.000 pasajeros en temporada alta. Claro que construir una obra de ese tamaño no fue tarea fácil. Hubo cuellos de botella que los ingenieros tuvieron que superar. Para empezar, cerca de la mitad del segundo tramo fue construido sobre permafrost casi inestable. En verano, la capa superior se descongela y el suelo se convierte en lodo. El calor de los trenes que pasan por encima puede derretir el permafrost, incluso con pequeñas variaciones de temperatura. La fragilidad del permafrost es el principal problema. En áreas donde el permafrost no es tan frágil, un terraplén de grandes piedras es suficiente. Pero en las regiones más delicadas, la vía necesita ser elevada como un puente. Los ingenieros resolvieron esto construyendo vías elevadas con cimientos de pilotes clavados profundamente en el suelo. Así como en el oleoducto Trans-Alaska, partes del ferrocarril también son enfriadas pasivamente con intercambiadores de calor a base de amoníaco. Eso ya suena impresionante. Pero créenos cuando decimos que lo que viene ahora supera todo lo que China ha hecho antes. Energía para el futuro. Muy recientemente, en medio de la extensión árida del desierto de Gobi, en China, un equipo de 750 científicos logró lo que los mayores físicos nucleares de Estados Unidos decían que era fantasía. Un sueño imposible que desafiaba las leyes de la física y de la economía. Encendieron el primer reactor de sales fundidas con torio comercialmente viable del mundo, y después de algunas pruebas, ahora funciona perfectamente. Sin derretimientos, sin fugas de radiación, sin fallas catastróficas. Solo energía limpia y prácticamente ilimitada, capaz de abastecer ciudades enteras por centavos de dólar. Mejor aún, este reactor usa un combustible tan abundante que China tiene suficiente enterrado en su suelo para alimentar al planeta entero durante los próximos 1000 años. Cuando la noticia salió, el silencio de Washington fue ensordecedor. El Departamento de Energía de Estados Unidos, una institución que gastó miles de millones en proyectos nucleares fallidos en las últimas 2 décadas, emitió discretamente una nota de un párrafo reconociendo el logro de China. Profesores del MIT que se habían burlado públicamente de las ambiciones chinas con el torio comenzaron a retirar sus artículos. Consultores energéticos que construyeron carreras enteras diciendo que los reactores de torio estaban a 50 años de distancia simplemente desaparecieron de las redes sociales. Y el presidente Donald Trump, palabras que había dicho años antes de repente parecieron proféticas. Pero sus líderes son mucho más inteligentes que los nuestros y nosotros no logramos sostenernos. China, vas allá hoy. Carreteras, puentes, escuelas. Nunca has visto nada igual. Ellos tienen puentes que hacen que el puente George Washington parezca cosa pequeña. Porque aquí está la verdad incómoda que ningún político occidental quiere admitir. China no solo construyó un mejor reactor nuclear, construyó una tecnología que hace que toda la estrategia energética estadounidense parezca una reliquia de la edad de piedra. Mientras Estados Unidos se aferra desesperadamente a viejos reactores de uranio que producen montañas de desechos radiactivos y todavía representan el riesgo constante de desastres al estilo de Chernóbil,
China saltó directamente hacia el futuro. Pero dejando la política de lado, ¿por qué esto importa para todos nosotros? La crisis energética que fingíamos no ver. Porque, al contrario de lo que muchos quisieran creer, la crisis energética global no está llegando, ya llegó. Las señales han estado ahí desde hace mucho tiempo. En el invierno de 2022, cuando el suministro de gas ruso fue cortado, Europa se congeló. El jefe de la Agencia Internacional de Energía advirtió a los países europeos que se prepararan para contingencias en caso de que Rusia cortara completamente el gas durante el invierno. Y las cosas no están mucho mejor en Estados Unidos. La red eléctrica de California sigue fallando cada verano, justo cuando los aires acondicionados deberían estar funcionando al máximo. En los países en desarrollo de África y Asia, la situación es todavía peor. Gigatoneladas de dióxido de carbono están siendo arrojadas a una atmósfera ya sofocada, solo para que el carbón pueda ser quemado y mantener las luces encendidas. Y mientras tropezamos en este pantano, la población mundial debe llegar a 10.000 millones para 2050. Cada una de esas 10.000 millones de personas va a necesitar electricidad para vivir. Desafortunadamente, no parece que nuestras fuentes tradicionales de energía puedan seguir el ritmo. Los combustibles fósiles están cocinando el planeta en tiempo real. Las enormes áreas de tierra que la energía solar y eólica requieren no son una decisión sensata cuando consideras lo intermitentes que son. Como interrumpen e incluso destruyen ecosistemas enteros al bloquear el flujo anual de sedimentos y nutrientes. Las plantas hidroeléctricas también son demasiado riesgosas para depender de ellas. ¿Y la energía nuclear basada en uranio? Después de lo que ocurrió en Fukushima en 2011, cuando un tsunami causó un derretimiento que irradió cientos de kilómetros cuadrados de la costa japonesa, digamos simplemente que la opinión pública se volvió contra la energía nuclear. La humanidad necesita algo diferente, casi un milagro. Necesitamos una fuente de energía que sea limpia, segura, abundante y escalable. Y ahí es donde entra el torio. Pero entonces la historia se vuelve indignante, especialmente si eres un contribuyente estadounidense. Estados Unidos, de hecho, inventó la tecnología de reactores de torio, o al menos fue uno de sus principales pioneros. En los años 60, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, construyó y operó el primer reactor de sales fundidas del mundo, usando combustible de torio. Durante cerca de 4 años, la instalación funcionó perfectamente, y los científicos la llamaron el futuro de la energía limpia. Pero entonces llegó 1973 y el gobierno de Estados Unidos lo apagó de repente. ¿La razón? No se podían fabricar armas nucleares con torio. Los reactores de uranio que Estados Unidos estaba construyendo podían producir plutonio, el ingrediente clave para las bombas atómicas. En esa época, Estados Unidos ya llevaba mucho tiempo en la Guerra Fría y la carrera armamentista con la Unión Soviética había alcanzado su punto máximo. El Pentágono quería reactores que hicieran dos cosas al mismo tiempo: generar electricidad y producir material para armas. El torio no podía hacer eso. Entonces Estados Unidos lo abandonó, enterró las investigaciones y volcó billones de dólares en la infraestructura de uranio. En los 50 años siguientes, los reactores de torio fueron tratados como una curiosidad científica, algo interesante para escribir artículos audaces, pero demasiado impráctico para construir de verdad. Los expertos occidentales insistían en que los desafíos técnicos eran insuperables. Las sales fundidas corrosivas destruirían cualquier vasija de reactor en pocos meses. La radiación de neutrones rompería los materiales estructurales y el subproducto tritio representaba riesgos de contaminación imposibles de controlar. Los costos eran demasiado altos, el plazo demasiado largo y la probabilidad de éxito demasiado pequeña. Entonces el torio fue dejado de lado. Pero mientras los científicos estadounidenses explicaban por qué no se podía hacer, los ingenieros chinos ya se estaban arremangando. En 2011, el Consejo de Estado de China aprobó una iniciativa de investigación de $3.000 millones llamada Programa de Reactores de Sales Fundidas de Torio. ¿El objetivo? Construir un prototipo funcional para 2024. La comunidad científica internacional se rió. Analistas de energía lo llamaron propaganda. La prensa occidental lo descartó como otro ejemplo de la tendencia china a prometer demasiado y entregar muy poco. Pero lo que esos críticos no entendieron fue el enfoque chino hacia la ingeniería. Porque en China, lo imposible no es una pared, es solo un tope incómodo. Mientras empresas estadounidenses presionaban al Congreso para proteger sus inversiones en carbón y uranio, China estaba vertiendo concreto en el desierto de Gobi. Y ahora, apenas 13 años después,
El sueño imposible se volvió realidad. El reactor de torio de China no solo está funcionando, está casi perfecto. Además de producir energía limpia con cero emisiones de carbono, genera mucho menos desecho radiactivo que la mayoría de los reactores tradicionales. La mejor parte, opera a presión atmosférica, lo que significa que físicamente no puede explotar como Chernóbil o Fukushima. Estados Unidos tuvo 50 años de ventaja en esta tecnología y eligió abandonarla. China tomó los proyectos, los mejoró y construyó el futuro mientras América todavía discutía si eso era posible. Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Qué secretos están escondidos en esa instalación remota en el desierto de Gobi? ¿Y qué significa esto para el equilibrio global de poder en un futuro en el que la energía lo es todo? Pero antes de avanzar, es importante aclarar algo. Cuando Estados Unidos dijo que los reactores de torio eran imposibles, no solo estaba dramatizando. Los miedos venían de problemas reales. Había 3 grandes desafíos de ingeniería que frenaron a las mentes más brillantes de la física nuclear durante más de medio siglo. Y, de alguna manera, China superó los 3. El primer problema era el calor. Imagina trabajar con un líquido tan corrosivo, tan reactivo, que corroe el acero como el ácido corroe el papel. Calentar ese líquido a 700 grados Celsius convierte el plomo en vapor. Ese es el ambiente dentro de un reactor de sales fundidas de torio. Los reactores tradicionales usan pastillas sólidas de uranio, pero los reactores de torio necesitan una mezcla burbujeante de torio disuelto en sales fundidas. Así, el combustible líquido fluye continuamente por el núcleo, absorbiendo neutrones, generando calor y produciendo energía. Suena elegante, excepto por un detalle. Las sales de flúor fundidas están entre las sustancias más corrosivas que se conocen. A 700 grados Celsius no corroen el metal, lo destruyen. Penetran en las estructuras microscópicas de los metales, causan fragilización y un proceso llamado fisuración por telurio que puede destruir las paredes del reactor desde adentro. En los años 60, en Oak Ridge, el acero inoxidable duraba alrededor de 6 meses antes de fallar. Incluso las superaleaciones de níquel más avanzadas de la época duraban apenas unos 4 años. Pero una planta nuclear necesita operar al menos 30 años para ser viable. Cambiar el núcleo cada 4 años costaría cientos de millones de dólares. Suicidio financiero. Los metalurgistas estadounidenses intentaron de todo: nuevas aleaciones, recubrimientos cerámicos, materiales exóticos. Nada funcionó a largo plazo. En los años 80, el consenso era claro: no existe material en la Tierra que aguante 700 grados Celsius de sales fundidas durante 3 décadas. Y los problemas no terminaban ahí. El segundo infierno era la radiación de neutrones. Miles de millones de neutrones chocan constantemente con todo dentro del reactor. Se alojan en la estructura atómica del metal, creando defectos microscópicos. Con el tiempo, el metal se vuelve quebradizo. Eso es la fragilización por neutrones. Después de 40 años, incluso el acero más fuerte se vuelve frágil como vidrio. Y el tercer pesadilla, el tritio. El tritio es un isótopo raro del hidrógeno, producido cuando los neutrones interactúan con el litio en la sal fundida. Es extremadamente difícil de contener. Se comporta como el hidrógeno común, puede formar agua radiactiva y atraviesa paredes de metal como si fueran fantasmas. Eso es la permeación de tritio. Si se escapara, los trabajadores quedarían expuestos, las aguas subterráneas contaminadas y los ecosistemas envenenados. Incluso pequeñas cantidades pueden volver una instalación inhabitable durante décadas. Esto no es una posibilidad teórica. Japón ya fue víctima de esto cuando intentó construir un reactor experimental de fusión que producía tritio como subproducto. A pesar de usar barreras de contención de 3 capas y recubrimientos cerámicos avanzados, la fuga de tritio superó los límites seguros en el primer año de operación. El proyecto terminó siendo abandonado después de miles de millones de dólares en pérdidas. Ingenieros nucleares estadounidenses estudiaron el fracaso japonés en profundidad y concluyeron que contener tritio en un ambiente de sales fundidas era un problema insoluble. Es decir, para construir un reactor funcional de sales fundidas con torio, habría que resolver 3 problemas casi imposibles al mismo tiempo. Primero, inventar un material que sobreviva a sales fundidas a 700 grados Celsius durante décadas. Luego, impedir que la radiación de neutrones destruya ese material. Y, por último, contener el tritio, un gas radiactivo que atraviesa metal sólido sin dejar rastro. Y además, habría que hacer todo eso manteniendo los costos competitivos con el carbón, el gas natural y los reactores tradicionales de uranio.
En ese escenario, no se puede culpar a todos por haberse rendido, pero, de alguna forma, China logró resolver todos esos problemas, completa y definitivamente. La principal ventaja que tuvieron fue la ubicación. El sitio del reactor, cerca de la remota ciudad de Wuwei, en el borde del desierto de Gobi, fue elegido por varias razones. La primera fue el aislamiento total. Ahí podían trabajar con enfoque absoluto. La región también es sísmicamente estable, sin registros de grandes terremotos. Además, había acceso a acuíferos subterráneos y, en caso de que ocurriera una fuga catastrófica, la contaminación radiactiva quedaría confinada al desierto. Y más aún, este reactor de sales fundidas con torio no necesita agua. La mayoría de las plantas nucleares convencionales dependen de grandes volúmenes de agua para enfriamiento, lo que las hace vulnerables a sequías y olas de calor. La filosofía detrás de este proyecto multimillonario era cristalina: elegir a las personas más inteligentes, dar recursos ilimitados, eliminar la burocracia y exigir resultados. Estados Unidos había abandonado la investigación con torio en los años 70. Mientras tanto, China traducía silenciosamente cada informe de Oak Ridge, estudiaba cada fracaso y se preparaba para mejorar todo. Y lo logró. Para vencer la corrosión, los investigadores rediseñaron la aleación átomo por átomo, agregando titanio, aumentando el molibdeno, introduciendo niobio y refinando la pureza hasta un impresionante 99.97%. Después de 3 años probando miles de muestras en microscopios electrónicos y espectrómetros, crearon una superaleación capaz de sobrevivir a la sal fundida por más de 30 años. Redujo la corrosión en 87% y prácticamente eliminó cualquier fisura. Para el moderador de grafito del reactor, en lugar de bloques, los ingenieros llenaron el núcleo con 60.000 esferas de grafito recubiertas con carburo de silicio, cada una del tamaño de una pelota de tenis. La sal fundida fluye entre ellas, creando un ambiente de neutrones naturalmente autorregulado. Cuando la temperatura sube, la sal se expande, reduce la absorción de neutrones y desacelera la reacción sin necesidad de barras de control. Además, un tapón de seguridad congelado se derrite si hay sobrecalentamiento y drena el combustible hacia tanques subterráneos. Este diseño hace físicamente imposible un derretimiento del núcleo. Antes de cargar combustible real, los científicos usaron una supercomputadora para crear un gemelo digital completo de todo el sistema del reactor. Modelaron cada tubo, válvula, soldadura y componente con detalle extremo. Simularon fallas de enfriamiento, terremotos e incluso ataques deliberados. En total, corrieron 1.000 millones de horas de pruebas virtuales, el equivalente a unos 114.000 años de operación. Así, simularon prácticamente todas las posibilidades. El resultado fue un reactor totalmente funcional que hace pocas semanas entró en operación plena. Pero esto está lejos de ser solo una victoria de China. Es una victoria para el futuro de la humanidad. Desde el punto de vista de la energía limpia, los reactores de sales fundidas con combustible de torio son atractivos porque prometen resolver varias críticas hechas a la energía nuclear tradicional. Operar a presión atmosférica reduce el riesgo de fallas por alta presión, mientras que el combustible líquido puede drenarse hacia tanques de enfriamiento pasivo en emergencias, algo visto como una gran ventaja de seguridad. Además, el torio es más abundante que el uranio y, en un ciclo bien diseñado, puede generar menos residuos radiactivos de larga duración, justamente uno de los aspectos más sensibles políticamente de la energía nuclear hoy. La decisión de China de invertir fuerte en esta tecnología también es una señal geopolítica. Al tomar la delantera con un reactor funcional de sales fundidas con torio y vincularlo a una estrategia nacional, Pekín se posiciona como definidor de estándares para proyectos nucleares avanzados que pueden exportarse a socios hambrientos de energía en Asia, África y Medio Oriente. Y hay más. El resto del mundo solo despertó ante esta planta en funcionamiento el 21 de noviembre, pero China ya trabajaba en ella en silencio desde hacía décadas. Eso solo puede significar una cosa: los ingenieros chinos han venido acumulando experiencia operativa que otros países no tienen, y eso se traducirá en ventaja comercial cuando estos reactores pasen de la demostración a la implementación a gran escala. Si eso llega a cumplirse, el proyecto de torio dejará de ser solo una curiosidad de laboratorio y pasará a formar parte de una estrategia mucho más ambiciosa: dominar la próxima generación de tecnología nuclear, del mismo modo en que China ya domina la producción mundial de paneles solares. No sería un avance aislado, sino otro paso dentro de un plan a largo plazo para controlar las tecnologías clave del futuro.
Pero incluso si el camino no resulta tan perfecto como se espera, China ya merece reconocimiento por algo fundamental: atreverse a sacar esta idea del papel y convertirla en realidad. Su mentalidad de construir primero y perfeccionar después es una lección que las potencias occidentales tendrán que aprender, aunque eso implique dejar de lado el orgullo y aceptar que, esta vez, llegaron tarde. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.